Bienvenido a México entre sombras, un espacio dedicado a lo paranormal y lo oculto. No olvides dar like y suscribirte, pero antes cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? El antiguo Hospital de Morelia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este descenso a las sombras de nuestra historia. Les habla el cronista. Morelia es una ciudad de una belleza virreinal inigualable, pero en sus edificios más antiguos, la piedra rosada parece absorber no solo la luz del sol, sino también las emociones más extremas de sus habitantes. El antiguo Hospital Civil de Morelia es uno de esos lugares. Aunque hoy parte de sus funciones han cambiado, el área que alguna vez albergó la unidad de quemados sigue siendo el epicentro de fenómenos que desafían la lógica. Se dice que en las noches más frías, cuando el viento silba por los pasillos vacíos, se escuchan lamentos que hielan la sangre, gritos de auxilio de pacientes que, en teoría, dejaron de existir hace décadas. El relato que les presento hoy proviene de Fernando, un ex camillero que trabajó en ese hospital durante finales de los años 90. Fernando es un hombre que aprendió a convivir con la muerte, pero me confesó que el área de quemados tenía una carga diferente. Cronista, me escribió Fernando. En un hospital normal escuchas quejidos, es parte del trabajo. Pero en el área de quemados del antiguo hospital, el sonido era metálico, seco. Era el sonido de alguien que está sufriendo un dolor que el cuerpo humano no debería soportar. Una noche, mientras trasladaba un equipo de limpieza, me tocó pasar por ese pasillo a las 3 de la mañana. Fernando recuerda que, al acercarse a las puertas batientes del área, el olor cambió. Ya no olía a desinfectante ni a medicina. Olía a carne chamuscada y a algo dulce, un olor penetrante que se le pegó a la garganta. De pronto, el silencio se rompió, me contaba Fernando. No fue un grito lejano, fue un alarido desgarrador que salió de una de las habitaciones vacías justo a mi izquierda. ¡Ayúdenme! ¡Me quemo! La voz sonaba ronca, como si las cuerdas vocales del que gritaba estuvieran deshechas por el humo. Saben, hay sonidos que no se escuchan con los oídos, sino con el alma. Fernando me contaba que, a pesar de que el área estaba clausurada por mantenimiento, los gritos continuaron con una intensidad tal que las ventanas de cristal empezaron a vibrar. Solté la camilla y me pegué a la pared, me puso Fernando en su relato. Entonces escuché el sonido de las sábanas, fush, fush, como si alguien se estuviera retorciendo desesperadamente en una cama que no existía. Y luego, el sonido de los pasos. Pero no eran pasos normales, era el sonido de pies pegajosos despegándose del piso de loseta. Splat, splat, splat. Alumbré con mi linterna hacia el fondo del pasillo y vi una silueta. Fernando describe a una figura humana envuelta en lo que parecían ser vendas negras y carbonizadas. La figura estaba encorvada y se apoyaba en las paredes, dejando a su paso una estela de humo grisáceo que se disolvía antes de tocar el techo. Lo más aterrador fue que, al pasar frente a una de las lámparas de emergencia, la figura no proyectó sombra alguna, pero el calor que desprendía era sofocante, como si un horno se hubiera abierto en medio del pasillo. La figura se detuvo y me miró. Me contaba el camillero. No tenía rostro,
solo 2 puntos rojos que brillaban en la oscuridad. En ese momento, los gritos se multiplicaron. Ya no era solo una persona. Parecía que toda la habitación se había llenado de gente gritando de dolor al mismo tiempo. El ruido era ensordecedor, una masa de voces suplicando por agua, por morfina, por la muerte. Fernando sintió que el aire de sus pulmones se calentaba. Intentó correr, pero el piso parecía haberse vuelto blando, como si el linóleo se estuviera derritiendo bajo sus pies. Las paredes del hospital empezaron a brillar con un tono anaranjado, y por las rejillas de ventilación comenzó a salir una ceniza fina que le nublaba la vista. Saben, hay tragedias que se quedan grabadas en la estructura misma de los edificios, repitiéndose como una cinta sin fin. Fernando cuenta que logró salir del pasillo cuando una de las enfermeras del turno, una mujer mayor que ya conocía las historias del lugar, lo jaló del brazo desde el área de enfermería. «No los escuches, Fernando, sigue caminando», le gritó la enfermera. En cuanto cruzaron la puerta de seguridad, los gritos cesaron de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El hospital recuperó su silencio sepulcral y el olor a quemado desapareció, sustituido de nuevo por el aroma a cloro. A la mañana siguiente, termina Fernando en su mensaje, fui a revisar la habitación de donde salió el primer grito. Estaba vacía, llena de polvo, pero en el centro del piso había una marca negra, una mancha de hollín con la forma exacta de un cuerpo humano en posición fetal. Y lo más increíble, cronista, cuando puse la mano cerca del suelo, la loseta todavía estaba caliente, como si algo hubiera estado ardiendo allí durante toda la noche. Fernando renunció poco después. Dice que ahora, cada vez que pasa cerca de una construcción antigua en Morelia, se fija en las ventanas superiores, temiendo ver de nuevo esa silueta vendada que busca alivio para un fuego que no es de este mundo. Cronista, concluye Fernando, los hospitales curan el cuerpo, pero hay dolores que son tan grandes que la muerte no es suficiente para apagarlos. Esos pacientes siguen ahí, esperando que alguien apague el incendio que llevan dentro. El antiguo hospital de Morelia es hoy un testimonio de la historia médica de Michoacán. Es un lugar imponente que merece respeto. Pero si alguna vez caminan por sus alrededores en la madrugada y escuchan un grito que les hiela la sangre o sienten una ráfaga de calor repentina, no se detengan. Hay agonías que no buscan medicina, sino testigos para su eterno sufrimiento. Soy el cronista, y esto fue México entre sombras. Si conocen hospitales o clínicas donde el pasado se manifiesta a través del dolor de los que ya no están, escríbanme. El cuerpo se va, pero el grito se queda para siempre. En nuestra próxima entrega, regresaremos al estado de Puebla. Vamos a visitar el histórico Colegio Carolino, donde entre los estantes de su magnífica biblioteca, el espíritu de un obispo vigila los libros prohibidos y el conocimiento que nadie debe tocar. El obispo de la biblioteca. Buenas noches y manténganse lejos de las llamas del pasado.